Soy Javier Sáenz Obregón, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, historiador de la práctica pedagógica, investigador en políticas educativas y culturales, y ahorita estoy asesorando al equipo de MOVA en el diseño. Bueno, yo creo que MOVA lo que va a aportar tiene que ver con su diseño, ¿sí? El diseño de MOVA es un diseño con los maestros, ¿sí? Y su sentido parte de la importancia del saber y la experiencia que tienen los docentes, ¿sí? O sea, parte de una visión positiva, pero yo creo que realista, sobre los docentes públicos colombianos y los de Medellín y los de Antioquia, en el sentido de que hay una reflexión sobre su experiencia y unas prácticas creativas, y lo que, en términos muy esquemáticos, lo que busca MOVA es que esas experiencias que tienden a ser individuales o de pequeños grupos se apropien socialmente. El término que usa MOVA es innovación, que la creación se convierta en innovación. ¿Por qué? Entonces todo lo de MOVA está centrado, aunque no es lo único, en potenciar esos saberes y esas experiencias. ¿Por qué uno puede ser optimista y no simplemente iluso pensando que existen esas experiencias y existe esa reflexión del docente? Porque en Colombia, y especialmente en Antioquia y Medellín, tenemos una tradición que no existe en muchos otros países, que se gestó en los años 70, 80, que es la de pensar al maestro como un intelectual que tiene un saber que le es propio, un saber pedagógico, y no como un sujeto subordinado a saberes expertos como la psicología, Eso se gestó aquí en Medellín, fue el trabajo pionero de la profesora Olga Lucía Zuluaga, y logró difundirse en el cuerpo docente público a través del movimiento pedagógico, que fue un movimiento cultural quizás de los más importantes en el siglo XX en Colombia, un movimiento donde se conjugaron grupos de investigación, la Federación Colombiana de Educadores y organismos no gubernamentales. Entonces yo creo que la potencia de MOVA y lo que la diferencia de otras iniciativas es que está diseñado con los docentes y parte de reconocer su experiencia y su saber. Yo creo que es muy importante no solo juntar a los distintos actores interesados en la educación pública, sino establecer diálogos con sentido, ¿sí? Hay mucha, y yo creo que este tipo de eventos sí, pueden avanzar en ese sentido. Hay mucha desconfianza entre los docentes públicos, especialmente el sindicato, el sector empresarial, el Estado, ¿sí? No es una relación fácil. Es una relación que está entrando en un momento propicio, creo, para fortalecerse, para que haya un diálogo con más sentido, porque los empresarios y el Estado están reconociendo, a partir de un estudio que contrató compartir con la Universidad de los Andes, algo que el sindicato y los docentes y los estudiosos de la pedagogía, seguidores de Zuluaga, sabíamos hace mucho tiempo, que el factor más importante para la transformación de la educación es el docente. Suena absurdo que plantear algo tan sencillo como algo nuevo. Resulta que los economistas y los tecnócratas, yo fui tecnócrata y lo sé, yo dirigí la Unidad de Desarrollo Social en Planeación Nacional,
tuvieron un dogma durante muchas décadas que había toda una serie de insumos y cosas que eran muy importantes, que si manipulaban mejoraban la calidad, pero que el docente no era uno de ellos, que el docente no era importante. Ahora, así sea un nuevo dogma, los economistas están diciendo el docente es lo más importante. Entonces, una vez ya establecimos qué es lo más importante, ese diálogo se puede dar, ¿no? Y creo que este evento está como en esa línea, desarrollar ese diálogo. Intensificar aún más esa imagen que propagó el movimiento pedagógico de que usted no es un funcionario más, usted no es alguien que tiene que esperar a que algunos expertos o el Estado le diga qué hacer, sino que usted en alguna medida es un intelectual y un artista, usted es un creador, ¿sí? Es un creador y que está en un contexto específico, un escenario específico, en una clase, en un colegio, en un barrio específico, y usted es digamos, el centro de esa experiencia, el centro de esa experiencia, ¿no? Y no simplemente como una cadena en un eslabón en una cadena que viene de arriba, porque eso yo lo he visto en las entrevistas que hemos hecho con docentes. Esa idea de que le estoy respondiendo a alguien que está por fuera de lo que estoy haciendo es una idea que genera mucha debilidad y mucha angustia, porque resulta que ya no hay mucha claridad por fuera de la escuela en qué es lo que se persigue. El Estado dice una cosa, la Iglesia dice una cosa, los intelectuales radicales dicen una cosa, los psicólogos dicen otra cosa. Entonces, si el maestro está demasiado pendiente de qué es lo que quieren que yo haga, no va a encontrar la respuesta. La respuesta la tiene que encontrar en su propio arte y en su propia experiencia. Entonces, yo creo que eso, la actitud intelectual y la actitud de artista es fundamental. Pero creo que hay otra cosa que en MOVA están pensando y que pensamos también en Bogotá, en el IDEP, en un proyecto con maestros, es, digamos, el maestro en un país como Colombia, ¿sí? Que es de los países más católicos del mundo, el segundo más conservador en América Latina, después de Surinam. Él sigue pesando mucho la idea católica del maestro, ¿sí? El maestro paradigmático de Occidente es Jesucristo. Entonces usted tiene que sacrificarse por los niños, salvar a los niños, ¿sí? Esa idea de autosacrificio puede ser muy perversa, porque resulta que el maestro no está vacío. El maestro tiene una subjetividad y la maestra tiene una subjetividad propia, tiene una vida, tiene una experiencia, ¿sí? Y el autosacrificio, más o menos, la manera en que actúa es, no, usted no tiene experiencia, usted no tiene subjetividad, usted es simplemente un instrumento para salvar a los niños, ¿sí? Y yo creo que la pedagogía no puede ser un arte y difícilmente genera pasión si usted deja por fuera su subjetividad. ¿Quién es usted? ¿En qué cree usted? ¿Cuáles son sus sentimientos? Todas esas cosas que los maestros se preguntan sobre los alumnos, que se las pregunten sobre sí mismos, ¿sí? Entonces yo creo que ahí, y creo que en MOVA estamos apenas en diseño, pero en MOVA va a quedar eso, por lo menos la idea general está de que un centro de formación permanente de docentes no puede ser solamente el saber, ¿sí? Mejoremos la calidad, o el gobierno, que cada vez es más importante. En las escuelas públicas colombianas como escuelas para pobres, el gobierno y la disciplina cada vez se vuelve más importante, ¿sí? Sino también la pregunta autorreflexiva del docente, ¿sí? Podemos denominar eso con Foucault prácticas de sí, o sea, acciones deliberadas del maestro sobre sí mismo para transformarse, ¿sí? Porque el maestro está demasiado
ocupado en transformar a los otros y tiende a olvidarse de su propia transformación, ¿sí? Y lo bello del acto pedagógico es cuando se convierte en una transformación simultánea del docente y del estudiante. La educación, y quizás eso hace que el lugar del maestro en este momento sea tan importante en el mundo contemporáneo, porque hay un cambio en la respuesta a qué es la educación, ¿sí? La educación con pequeñas discontinuidades, algunos genios, algunos pedagogos excepcionales que plantearon que era otra cosa. La educación, básicamente, la escolarización, más que la educación, o sea, la educación escolar, desde que se creó la escuela en el siglo XVI, se ha pensado en dos dimensiones que están muy vinculadas. Uno es entrar en contacto con lo que la sociedad occidental cristiana decidió arbitrariamente era lo más valioso, ¿sí? Lo más valioso, lo que debía ser común a todos, lo que inicialmente era el cristianismo institucional, ¿sí? Y después pues el capitalismo, entonces era un lugar donde usted se encontraba con algo que ya estaba dado, ¿sí? Entonces su sentido estaba en el pasado. Y eso muy ligado tanto en el cristianismo como hoy en día con la idea de que la escuela salva. La escuela salvaba contra un mundo siempre imperfecto, corrupto. Primero salvaba moralmente y desde hace unas épocas salva económicamente, ¿sí? La idea de que si usted no va a la escuela no tiene ninguna posibilidad de salvarse económicamente, ¿no? Eso está cambiando. Los pedagogos que han pensado en otra dirección, por ejemplo John Dewey, la escuela tiene que ser un lugar donde se crea algo que nunca ha existido, ¿sí? Debe ser un lugar de creación, ¿sí? Hoy en día el sentido y el fin de la escuela está un poco en duda. No hay uno solo, fundamentalmente porque sin que se explicite mucho hay una sensación, ¿sí?, de que los niños y los jóvenes van a vivir en un mundo tan distinto al de los adultos, por la tecnología, por el acceso a los nuevos medios, por una serie de nuevos valores post-cristianos, post-modernos, como se quieran llamar, que entonces está ahí, hay una lucha de temporalidades en la escuela. La escuela debe seguir formando en lo que ya sabemos que es la verdad, ¿sí?, y lo que ya sabemos que es la ética y lo que ya sabemos que es la buena vida, o debe inventarse algo nuevo para nuevos tiempos, ¿sí? Y ahí hay una brecha generacional que para mí es la brecha cultural más fuerte que hay en la escuela, es la brecha generacional. Temporalidades distintas, los jóvenes y los niños mucho más veloces, sensibilidades distintas, un soy cuerpo más que soy mente, soy cuerpo placer, proyectos de vida distintos, etcétera, etcétera, ¿sí? Medellín, todos por la vida.